una mesa redonda muy interesante. Vamos a tener con nosotros a un biólogo, catedrático de biología, a una psicóloga y al doctor también, un médico especialista en cuidados paliativos. Entonces, como me imagino que ya habréis leído en el programa, vamos a seguir con este binomio vulnerabilidad bioética y ahora vamos a aterrizar todavía más en cosas más médicas, si se puede hablar así, que tienen bastante que ver con vuestra profesión médica, porque vamos a tratar el tema de la vulnerabilidad embrionaria, si se puede hablar así. Ahora nos lo explicará aquí el profesor Luis Miguel Pastor. Vamos a hablar también de la vulnerabilidad y discapacidad y luego de la vulnerabilidad al final de la vida. Entonces, primero voy a presentaros al primer ponente que se va a encargar de hablaros de vulnerabilidad y los embriones humanos. Os presento brevemente al ponente. Bueno, se llama Luis Miguel Pastor, es catedrático de Biología Celular en la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia. Es presidente de la Asociación Española de Bioética y Ética Médica. Lleva muchos años dedicándose a la bioética. Incluso, creo que me permitirá decir que es uno de los impulsores, de los referentes de la bioética en España. Editor de una de las revistas de bioética más importantes en España, en Iberoamérica, que se llama Cuadernos de Bioética. Tiene numerosas publicaciones sobre muchas cosas, pero específicamente sobre lo que va a tratar hoy. Él es biólogo, catedrático de biología celular. Entonces tiene, que sepáis, muchas publicaciones sobre el estatuto biológico, ontológico y ético del embrión. Ha investigado mucho este tema. Y, por tanto, su aportación científica, pues creo que es extraordinaria. Pues, Luis Miguel, yo sinceramente prefiero no decir nada más y te paso la palabra. Buenas tardes. Agradecer al Instituto la invitación a esta jornada, a este congreso. Y mi primera idea era que voy a simplemente decir ideas, conceptos. Si hay alguna cuestión de datos, pues ya podemos entrar un poco a los datos. Vamos a hablar un poco de los invisibles. Aunque todos hemos sido embriones y además hemos sido agraciados con la posibilidad de que nuestro desarrollo no se interrumpiera por diversas circunstancias, porque evidentemente la contingencia, el que las cosas sean o no sean, está en cualquier momento posible en la realidad. Hay muchos procesos, como bien sabéis, que son, pero pueden dejar de ser. Esta contingencia hace que, bueno, pues, la realidad sea vulnerable. De hecho, en la anterior intervención se ha hablado de las heridas, ¿no?, del daño. Si fuéramos invulnerables, estaríamos ante la inmortalidad, estaríamos ante otro cosmos, ¿no?, otra realidad distinta a la que nos encontramos. Y entonces, bueno, yo introduciría un factor importante en la vulnerabilidad, que es la edad, ¿no? La edad es algo que ayuda mucho, que favorece, como sabéis, al que el daño, las heridas, no sean reparadas o regeneradas. Sabéis también que hay un campo en este momento en la medicina, que es la ingeniería tisular, ¿no?, la medicina regenerativa. Pero lo que está claro es que los seres vivos, aunque antes yo creo que se ha hecho una visión también por parte de Alfredo muy dura, pero los seres vivos queremos pervivir, tenemos interioridad y además tenemos capacidad de reparación. Y queremos un poco ir en contra de lo físico, ¿no?, de la destrucción, de la entropía, ¿no?, del desorden. Pero sabemos que a medida que se producen daños y que no se reparan en el sistema biológico, se va produciendo esa debilidad, esa pérdida de robustez, de fuerza, y aparece la dependencia. Dependemos cada vez más. Siempre dependemos, pero todavía se hace más patente, ¿no? Y aparece, pues, como se ha comentado también, la fragilidad, ¿no?, la posibilidad
de que sea más fácil hasta perder la vida, ¿no? Porque siempre es posible, ¿no? Desde el primer momento podemos encontrarnos muy robustos, muy fuertes físicamente, etcétera, etcétera, y en cualquier momento, ¡pum!, podemos llegar a la muerte. Pero sí que es cierto que con la edad, con el tiempo, pues va incrementándose. Ya sabéis que los procesos de envejecimiento son siempre curvas en las cuales, más curva, más recta, una especie de recta que va cayendo poco a poco, todas las variables, más o menos el equilibrio, la homeostasis se mantiene hasta que al final, ¡plas!, se va todo a pique, ¿no? Bueno, pues en esa tendencia, en esa caída, ha sido muy bien explicado que hay dos opciones. Una es la del cuidado, es decir, que a mayor fragilidad, a mayor dependencia, a mayor heridas, actuemos desde un punto de vista médico y desde un punto de vista sociosanitario, cuidando, y cuidando siempre al que es más débil. De hecho, no solamente es una idea judeocristiana, sino que también está muy metido en lo que es el propio ethos, la propia idea ética de la medicina, también desde Hipócrates y de otros muchos. Esa idea de coadyuvar, ayudar a la naturaleza a que se recupere, a cuidarla, a respetarla y a estar acompañando, ¿no?, en todo ese proceso. Porque, como bien ha sido explicado anteriormente, la dignidad no disminuye, sino que exige siempre ser tratados todos los seres humanos con un respeto incondicionado, se ha dicho. Se ha hablado de incondicionado porque somos inintercambiables cada uno de nosotros. Cada persona que está aquí delante, cualquiera de vosotros, es inintercambiable. Vamos, un gatito hasta cierto punto lo podemos cambiar por otro gato o lo que queráis, pero las personas que yo estoy viendo ahora, sea Juan o sea Rosa o quien sea, sois únicas, ¿no?, inintercambiables por otros. Y eso lo llamamos dignidad, ¿no? Y además, cuanto más frágiles y más débiles somos, ¿verdad?, tenemos, culturalmente hablando, asumido que necesitamos más protección, más cuidado, más atención para podernos desarrollar. En concreto, se requiere la actitud que debemos tener con todos los seres humanos, con todas las personas, que es la del amor. Una actitud que es la de querer al otro, querer su bien y ayudarle profundamente a que alcance su felicidad. Bueno, junto a esto tenemos el inicio de la vida, porque esto sería un poco el final, ¿no? Es decir, poco a poco nos vamos deteriorando y nosotros pues vamos ayudando, pero en el caso de la vida, todos conocéis muy bien todo el proceso embriológico, la constitución del cigoto, los primeros días en la trompa tubárica, la llegada al útero, ese proceso biológicamente casi inexplicable, aunque cada vez lo vamos conociendo mejor, de la implantación, de cómo una mucosa, ¿verdad?, se hace penetrable a un ser vivo, que es el embrión, que atraviesa en un momento concreto y se instala y se produce una simbiosis muy peculiar, única, entre la madre y el hijo, y cómo posteriormente, ¿verdad?, va creciendo. Y en cualquier momento, evidentemente, la contingencia se encuentra y puede haber algún tipo de alteración en un momento determinado, genética, algún cambio, por ejemplo, en la trompa, ¿no?, que sabemos que podemos tener por ejemplo, pues que los pliegues mismos de la trompa tubárica estén muy pegados y entonces el embrión no puede avanzar. Bueno, muchas cosas pueden ocurrir, ¿no? Lo que sí que está claro es que en el caso del embrión humano, pues sabemos todos que se producen o se pueden producir bastantes daños o atentados contra esa vida naciente. Y es que cuando aumenta la dependencia hay una posibilidad que hemos dicho, que es la del cuidado, pero también aparece otra posibilidad, que es la del dominio, la explotación y el descarte. Hay varias opciones. Cuando una persona no la valoramos, más que valorar, no la consideramos digna y como tal fuera de todo valor,
sino que tenemos una posibilidad como una actitud ética como la de Peter Singer, que ha sido comentada anteriormente, entonces empezamos a valorar, hacemos valoraciones de lo que vale, el precio que tiene ese ser humano, ¿no? Y entonces aparece todo lo que es el dominio, la explotación, el descarte, como decía, la discriminación, la suspensión de derechos. Y determinamos unos cuando una persona pues tiene que seguir viviendo o determinamos cuando debe tener unos derechos o no, u otros. Aparece evidentemente un criterio de utilidad. De utilidad que, claro, está muy relacionada con el poder, con el dominio. Si estamos en una sociedad puramente en la cual no se considera que la fragilidad, la debilidad es algo que de alguna manera enriquece todavía más la dignidad de esa persona hasta cierto punto porque requiere más del cuidado de los demás y hay que atenderla más, sino al contrario, como estamos en una sociedad de fuertes, cuanto más débil, pues no me sirve. Y si además puedo explotar de esa persona algo, pues mejor, más fácil. Bien, entonces este es un tema que estamos ante la ruptura, ¿verdad?, de la igualdad de todos los seres humanos cuando unos disponemos de la vida de los otros en el sentido de dictaminar si tiene que seguir viviendo o no tiene que seguir viviendo o de utilizar a la otra persona en beneficio propio, ¿no? Estamos, ¿verdad?, como cosificando. Estamos cosificando a ese ser humano, ¿no? Porque lo estamos seleccionando o lo estamos dándole un valor según nuestras necesidades. Bueno, en el caso del ser humano que inicia la vida, el intrauterino, ya tiene sus problemas, como todo ser humano, en cuanto a que hay posibilidades de que el ambiente, la genética y, bueno, la contingencia puede hacer que no se desarrolle. Pero por lo menos todos sabemos que ha sido fruto, evidentemente, del amor de sus padres, que se encuentra en un ambiente protegido, delicado, con unas necesidades tremendas, es el más frágil, el más dependiente, es quizás el ser humano, bueno, hemos sido cada uno de nosotros en esa época, que necesita de muchos cuidados, con una gran debilidad, pero tiene una peculiaridad, y es que tiene mucha potencialidad y tiene un futuro totalmente abierto. Ese ser humano. Eso también es una peculiaridad que tiene el inicio de la vida y que tiene el embrión humano, en el sentido de que, como digo, tiene una robustez biológica, pues, hasta cierto punto no desarrollada, claro está, pero en cambio tiene la mayor potencia vital, lo cual lo hace apetecible al embrión humano, y lo hace apetecible en doble sentido, apetecible como material biológico y apetecible también para la investigación y apetecible también en un sentido, perdonar porque no es del todo claro el término, como hijo, ¿no? Es decir, el deseo de un hijo, ¿no? El deseo de perpetuar la propia existencia de unos padres en sus hijos, ¿no? Y el hijo es algo deseado, querido, buscado. Entonces, bueno, aquí hay una cuestión que yo me permitiría afirmar, que es que el punto en el cual, no sé si estaréis de acuerdo, se ha roto por completo la posibilidad de que nosotros accedamos al inicio de nuestra existencia como seres vivos, es el producir in vitro, ¿no? Producir in vitro. Y utilizo la palabra producir. Pero claro, a veces no nos percatamos, a veces hablamos, ¿verdad? Y es cierto, de que en todas las técnicas de reproducción asistida in vitro, donde se generan seres humanos,
por una fecundación in vitro que puede ser normal o con una inyección intracitoplasmática, por ejemplo, que es la que más se utiliza actualmente, que ahí además es una tecnofecundación porque lo que se hace es inyectar, meter el espermatozoide en el interior del ovocito, ya se ha reducido por completo. Si ustedes me lo permiten, idílicamente, el amor no se sabe dónde está, ¿no? Está ahí el operador que busca el ovocito y ¡clic! Y le mete el espermatozoide, ¿no? Como origen de un nuevo ser humano, ¿no? Bueno, pues en la raíz de todos los problemas de manipulación embrionaria, que no voy a entrar y de selección y de diagnóstico preimplantatorio, de utilización de los embriones para obtención de células madre, la posibilidad de hacer híbridos, multitud de cosas que se pueden hacer porque además los embriones tienen también una gran plasticidad desde el punto de vista biológico, por lo tanto puedes también intervenir sobre ellos más fácilmente desde el punto de vista también genético, de modificación. Es decir, el más delicado de los seres humanos resulta que se queda a merced de las acciones técnicas de unos señores que lo tienen ahí, y yo me he dedicado a la fecundación in vitro también en veterinaria, y es más, he trabajado con embriones y además lo sientes como si fueran tuyos, ¿no? Porque tú los fabricas, tú los construyes, tú les das el medio, les pones una serie de cosas, todo. Por cierto, que produces un gran estrés y muchas modificaciones epigenéticas, muchas cosas, etcétera, 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 que no vamos a enterar. Pero el hecho es que hemos sustituido en nuestra cultura algo tan importante como es el origen de cualquiera de nosotros, por una acción de unas personas que técnicamente, y con la lógica de la técnica, producen un ser humano. No se trata de que acontece como un acontecimiento, como un don que sobreviene a unas acciones personales entre hombre y mujer, y en las cuales surge una nueva realidad que es la encarnación del amor de los mutuos, sino que además sobre la cual no se tiene control ni dominio. Hemos dominado, cosificado también el origen de cada una de nuestra existencia. No entro en las cuestiones de intenciones, ¿no? Ni tampoco en los deseos que pueden tener unos progenitores, ¿no? Cuando pueden acudir a técnicas de reproducción asistida. Lo que me preocupa a mí personalmente, y que lo veo cada vez más como una especie de encarnizamiento, si queréis llamarlo procreativo o explotación procreativa, es que al final resulta que el nicho, por decirlo así, donde estaba protegido el embrión, donde tenía su lugar ecológicamente más adecuado para desarrollarse, el embrión humano, que somos cada uno de nosotros, y surgir, resulta que nosotros se lo hemos quitado. Fijaros que a veces cuando se habla de cuidados paliativos, que ahora profesor Batiz, se habla siempre del hogar, el sitio, no sacar a las personas, bueno, resulta que el embrión, fuera. Pero hombre, resulta que ese es el origen. No, pero como no se entera, te lo fabricamos, ¿no? Claro, el problema es que el dominio crea el concepto de propiedad, ¿no? Y entonces empezamos a hacer lo que queremos con ellos. Y 3 minutos, como me quedan solo 3 minutos, simplemente decir que ese dominio y esa explotación de los embriones que no percibimos. Fijaros, un dato, en Europa se han hecho, creo que eran 8 millones de ciclos de fecundación in vitro en el año 2015, que son las últimas estadísticas que habían, y han nacido 1 millón de niños. Ya sabéis que los ciclos, simplemente por este dato, ¿no? En los ciclos por aproximadamente, no todos evidentemente, porque no todos funcionan, pero bueno, pueden salir 8, 7, 9 ovocitos que son fecundados, de los cuales después se transfieren 1, 2 o 3 embriones. Es decir, al final se han perdido multitud de embriones. Simplemente ese es un dato, ¿no? Y eso es invisible y está ahí. Y no nos damos cuenta de que hemos roto algo tan importante como es que
yo tengo el derecho, ¿verdad?, a no ser producido, sino ser, de surgir de un acto de amor, que es que me protege además. Desprotegido, he sacado de ahí, puesto en el laboratorio, y el embrión se convierte en una cosa. Es muy difícil buscar una protección respecto a él. Bien, yo pienso, y con esto termino, de que yo creo que una sociedad, se puede considerar como que tiene sensibilidad social, en mi opinión, cuando tiene tal grado de sensibilidad para captar esto, para darse cuenta de que los más débiles y los que hay que proteger son estas personas que son invisibles, que no se manifiestan, que no tienen personas que les protejan, que están en los laboratorios, que están congelados en cisternas de nitrógeno líquido, pero vamos, millones. Bueno, yo creo que esto es uno de los puntos más importantes de que una sociedad pues, se dé cuenta de que un principio fundamental, que es el del respeto a la vida humana y la promoción de la vida humana. Tenía en uno de los, ya es la última frase, tenía en uno de los artículos sobre el COVID-19, que desde el punto de vista ético, una frase que va muy en línea en lo que decía el profesor Alfredo, sobre la cuestión de la dependencia, ¿no? Que, bueno, que nos habíamos dado cuenta de que estábamos pasando, que habíamos descubierto algo muy profundo, en concreto pues la radical y constitutiva interdependencia que existe entre todos los seres humanos y que había estado pues como olvidada, ¿no?, por las ideologías. Y entonces, en el inicio, siempre me acuerdo en el inicio de la Biblia, en concreto en el Génesis 4, cuando se nos habla de la violencia de Caín sobre Abel y la pregunta de Dios a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió Caín. ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? Bueno, pues yo siempre me acuerdo de esto porque realmente los olvidados, la explotación en este momento más radical, diríamos sigilosa, que no se advierte, que no se detecta, el proletariado, por decirlo así, de los seres humanos en este momento son los embriones humanos. Podemos también, si queréis, alguna pregunta sobre ¿y por qué yo considero que son seres humanos? Podemos discutirlo si queréis. Porque, claro, es evidente que cuando uno tiene que hacer una discriminación, siempre tiene que buscar un argumento y tiene que, de alguna manera, separar a unos de otros. Y eso se llama esclavitud. Y eso es lo que yo creo que en el siglo XX socapa de solucionar un problema, llamémosle bueno, que es el tener hijos. Hemos generado todo un proceso de esclavitud sobre muchos seres humanos que son inocentes y a los cuales se les está sometiendo a un dominio y a un trato que no es de amor, sino todo lo contrario. Nada más. ¿Y sentar aquí? Muy bien, muchas gracias, Luis Miguel, por tu exposición, tu ponencia, que suscita pues tantas cuestiones, ¿verdad?, para el debate. Bueno, a continuación paso a presentaros a la segunda ponente de esta mesa redonda. Ella se llama Teresa Vargas Aldecoa y antes me he confundido. Ella es pedagoga, máster en bioética, doctora en el ámbito sociosanitario con una tesis que es lo que ha marcado ya sus investigaciones, que es el estudio de la comunicación del diagnóstico de síndrome de Down de los profesionales sanitarios. Se ha especializado, espero no equivocarme, pero tengo entendido que ella ya se ha especializado en la ética de la comunicación de los diagnósticos adversos, diagnósticos de malformaciones, tanto en fetos como en neonatos. Es profesora de la Universidad de Villanueva, aquí en Madrid, en el grado de Psicología y en el máster de Psicopedagogía y de Atención Temprana. Por otra parte, desde 2016 colabora en la Cátedra de Bioética de Jérôme Lejeune como investigadora asociada.
Me ha dicho Teresa que lo puedo comentar también al presentarla. Ella es madre de una chica de 15 años, Pilar, con síndrome de Down. Y nada, simplemente que le estamos muy agradecidos por haber aceptado nuestra invitación para hablar de un tema delicado, bastante delicado y difícil, como es la vulnerabilidad y la dignidad en la discapacidad. Así que te paso la palabra. Muchas gracias, Teresa. Muchísimas gracias por la presentación y también por la invitación a un congreso tan interesante y tan necesario en nuestros días. Y además agradezco que haya habido unas ponencias anteriores que han hablado, ¿no?, de Peter Singer, del tema de la vulnerabilidad, dependencia, con lo cual mucho mejor expuesto de lo que yo podría exponer y ya me han abierto el camino para ya hacer hincapié en la vulnerabilidad de las personas con discapacidad. Es cierto que bueno, podríamos hablar de discapacidad en física, motora, sensorial, pero yo me voy a centrar en la discapacidad intelectual fundamentalmente, no solo por ser madre de una niña con síndrome de Down, porque la realidad es que yo estudié primero un máster de educación especial y me apasionaba a los niños con discapacidad, y Pilar nació a posteriori, ¿no? Siempre parece que uno se especializa cuando ha tenido el hijo, aunque realmente cuando uno más aprende es cuando realmente lo vivencia personalmente, ¿no? Yo realmente, si puedo dar clase ahora en la Universidad de Psicología y de Educación y en los másteres de atención temprana sobre el síndrome de Down, es porque he tenido una hija con síndrome de Down, porque aunque hay que estudiar mucho y hay que formarse como profesor, la vivencia personal a mí me ha enriquecido mucho, ¿no? De hecho, siempre que voy, preparo presentaciones y pongo sus fotos, estas fotos de Pilar recién nacida, a las 6 horas de nacer, y siempre que ella me ve preparando presentaciones me dice: mamá, qué pesada con el Down, todo el día estás con el Down. Le digo, pues esa soy yo, y esa soy yo. Le digo, pues sí, porque por la protección de imagen no puedo poner otras fotos. Y entonces, pues ella se cree la más bella, ¿no? Ella sí que no es vulnerable estética, o sea, es un factor de protección. Las personas con síndrome de Down realmente no tienen ningún tipo de complejo ni se creen los más bellos del mundo, ¿no? Con lo cual, también hay que hablar de las cosas positivas de la discapacidad. Bien, sabemos, aquí hay muchos alumnos de medicina y me encanta, porque este es un tema que yo creo que no solo en medicina, sino también en el ámbito de la enfermería y en general todas aquellas personas que trabajen, ¿no?, en el mundo de la discapacidad y en la sociedad actual, porque se ha hablado esta mañana de la inserción laboral, de la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad, en el mundo laboral, etcétera. Pero en el ámbito médico sabemos que el síndrome de Down es una cromosomopatía, se ve ahí el cariograma, que es la representación gráfica del cariotipo, y sabemos que se da, pues son niños fáciles de diagnosticar, ¿verdad? Hace años había un artículo que decía niños en peligro de extinción. Realmente no se extinguen solos, ¿verdad?, sino son niños que se eliminan. Claro que son vulnerables, pero no tanto por su discapacidad intelectual, sino porque la vulnerabilidad, más que ser intrínseca o ser consecuencia de su cromosomopatía, es la vulnerabilidad de eliminarlos. ¿Por qué? Pues porque sabemos que hay una estrecha relación, como dice la SEGO, entre la edad materna y el síndrome de Down, pero no es la única causa. Es cierto que hay muchas familias en las que el primer hijo es el que tiene síndrome de Down, y esto en las asociaciones de síndrome de Down así lo dicen, pero es cierto que hay una estrecha relación. Y sabemos, por los datos del INE, que las mujeres cada vez son madres a una edad más tardía, ¿verdad? La edad media es 32 años y un 40% es mayores de 35 años. Esto ha llevado a un incremento en la prevalencia de embarazos de niños con síndrome de Down, aproximadamente un 1,8, nos dice la SEGO. La consecuencia de esto es evidente, tendrían que nacer muchos más niños con síndrome de Down. Sin embargo, está sucediendo lo contrario. ¿Y por qué está sucediendo lo contrario? Por una gran paradoja, ¿no?, por lo que es la eugenesia. En esta curva del Estudio Colaborativo Español de Malformaciones Congénitas se ve un descenso estadísticamente significativo de nacimientos. Desde el año 85, que se despenalizó el aborto, hasta el año 2019, se ve cómo ha habido un descenso estadísticamente significativo, debido a, y se dice en este estudio, a la interrupción, al aborto, es decir, de los niños con síndrome de Down después del diagnóstico prenatal. Lo vemos aquí también distribuido por comunidades autónomas en 3 periodos de tiempo, y vemos cómo se ha dado ese
esa tendencia lineal decreciente estadísticamente significativa. En el 80-85 teníamos 14,78 por 10.000 recién nacidos y ahora tenemos 4,47. Y podemos decir, a mí los alumnos me dicen, qué maravilla, ¿no? Pues no, porque no es porque se hayan curado, es decir, no hay una intervención intraútero como un niño con una espina bífida en la que se puede hacer una intervención, sino que la causa del menor nacimiento de niños con síndrome de Down es la eliminación. Pero no todo el diagnóstico prenatal tiene esa connotación negativa, es decir, el diagnóstico prenatal puede servir, puede ser terapéutico para ayudar, para acompañar a los padres, no solo a la madre, sino a los familiares, para desarrollar esas estrategias de afrontamiento. No tiene por qué ser eugenésico, es decir, la búsqueda de la eliminación del niño amparándose en la ley del 2010. Y además, ese diagnóstico prenatal eugenésico es contrario a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En su artículo 5, en su artículo 10, pues se reclama ese derecho inherente a la vida de todas las personas, también de las personas con discapacidad. Luego aquí se da. Y también aquí tenemos una gran contradicción. ¿Por qué? Porque si yo digo que está descendiendo, no lo digo yo, ¿no? Si lo dicen los datos del ECENCE, que está disminuyendo el número de nacimientos de niños con síndrome de Down, aquí los que son futuros médicos, pues hay alumnos y personas que me dicen, no puede ser porque cada vez los vemos más, están en el mundo laboral, están en la calle. Aquí está esa gran contradicción. Parece que es que antes de que nazcan tratamos a toda costa, o se trata a toda costa, de eliminarlos, porque molestan, porque son vulnerables, porque van a suponer un mayor gasto médico, en teoría, porque tienen unas enfermedades asociadas, no todas, luego lo veremos, y al final la madre, muchas veces por esa presión, y ahora veremos esos factores, se ve abocada al aborto de los niños con síndrome de Down. Digo con síndrome de Down como la trisomía 13, la trisomía 18. Sin embargo, cuando nacen parece que, ¿no?, esto es un cinismo social. Yo siempre lo digo, ¿no? Suena un poco, una frase un poco así brusca, pero es un cinismo social, porque antes de nacer no respetamos esa vida, ¿no? Realmente no se está respetando la vida del niño con una discapacidad. Y después de nacer parece que ya pues tenemos la ley de dependencia, ayuda a la discapacidad, inclusión social, se habla de asistencia en servicios sanitarios, calidad de vida, todo esto está muy bien, pero si no les dejamos nacer, realmente aquí se da esa contradicción. Y ese mensaje lo reciben las personas con discapacidad. Los chicos mayores con síndrome de Down dicen, es que, ¿por qué nos quieren eliminar? Tan malos somos, ¿no? Ellos que se creen además se creen y lo son, ¿no? Son maravillosos en muchos aspectos. De manera que tenemos que equilibrar la balanza, porque pesa mucho todo el tema del aborto y poco el conocimiento y el respeto de las personas con discapacidad. Hay que equilibrar la balanza, hay que conocer la realidad. Por eso vamos a hacer hincapié en qué variables psicosociales entran en juego a la hora de decidir, ¿no? La decisión materna, junto con el padre, por supuesto, también. El apoyo familiar es fundamental, la opinión de la pareja también. En ocasiones a mí me llaman para tratar de dar apoyo y acompañamiento a una madre embarazada con un diagnóstico de síndrome de Down. Es evidente que cuando hablas con otra madre, pues te acerca la experiencia. Y recuerdo dos madres que me decían, es que mi pareja no me apoya y yo cómo voy a seguir adelante con este embarazo si realmente luego me va a echar en cara el por qué le he dejado nacer en cuanto haya cualquier problema. Entonces realmente no me siento apoyada. También es importante la presión social y vamos a detenernos, luego volveremos a otros aspectos, ¿no? Pero la presión social. Vivimos en una sociedad muy utilitarista, relativista y eugenésica. Hemos hablado del culto al cuerpo, de la vulnerabilidad estética. Pues es cierto, ¿no?, que desde una perspectiva eugenésica y no personalista de acogida, en ocasiones se habla de que, bueno, que el ser humano, ¿no?, o que el feto es una persona en potencia, pero que no es una persona, ¿no? Cuando realmente el niño es una persona que tiene una serie de potencialidades que las podrá explicitar y desarrollar o no, ¿no? La potencialidad del ser humano que hemos escuchado en la ponencia anterior. A mí me gusta mucho esta frase, ¿no? La potencialidad de todas las personas y también del niño no nacido, ¿no?
Entonces, esto, claro, esta perspectiva eugenésica está amparada en la ley del 2010 que contradice la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Otra idea que ha calado mucho en la sociedad y que la vemos es la falsa paternidad responsable y la falsa compasión. La falsa paternidad responsable es aquello de esa frase que a muchas madres nos dicen, ¿no te lo habían dicho antes de nacer? ¿Qué mensaje encubierto? ¿Qué leemos en esas líneas? Eres una irresponsable por dejar, ¿no?, por traer al mundo un niño con discapacidad. Y casi parece que hay que pedir perdón porque nazca un niño con discapacidad. Esto es una realidad que nos encontramos las personas que vivimos en este mundo, ¿no? Cuando lo bonito que es centrar esa perspectiva de acogida, de ética del cuidado, de la compasión, de apoyar, cuidar, etcétera. También el derecho al niño sano. Recuerdo una madre que me decía, yo ahora no me siento capaz de tener un niño con síndrome de Down. Yo voy a abortar y ya tendré un hijo más adelante. Claro, yo le decía, y yo me planteaba, ¿y quién te va a decir a ti que el siguiente va a ser perfecto? Porque realmente alguien de aquí es perfecto. A mí me han puesto una pantalla de lejos y ni con gafas soy capaz de verla, ¿no? O sea, realmente que levante la mano en esta sala quién es perfecto. Entonces, desde la imperfección constitutiva del ser humano nadie es más que otro. Entonces, ya no, derecho al niño sano. Todos queremos el niño guapo con todo el tema de la selección embrionaria. Yo quiero un niño guapo que sea, ¿no?, además chico, o esta vez la quiero chica, que tenga ojos azules. Estamos llegando a un punto en el que buscamos la perfección por la perfección y esto no existe. Y además, ¿no?, gracias a Dios no existe porque no hay nada como tener pequeñas imperfecciones o grandes, ¿no? También la idea de la vida equivocada, de la cultura del descarte, digamos que saber que nadie tiene derecho a un niño sano, ¿no? El niño es un regalo y debemos fomentar esa cultura de acogida. Y luego la idea de la dignidad y la calidad de vida, que se ha hablado mucho también, pero yo en el tema de la discapacidad intelectual sí que quiero hacer hincapié, en el que también aquí estamos en una gran paradoja, porque justo las personas con discapacidad y las personas con síndrome de Down, la calidad de vida ha aumentado y sus años, pues antes vivían, la esperanza de vida era de 20 a 25 años, o 25-30, ahora ha aumentado a una media de 60. Entonces, cuando la calidad de vida ha aumentado, ahora se dice que las que no tienen calidad de vida y entonces que no son personas dignas, ¿no? Cuando sabemos que la dignidad ontológica es la que tiene toda persona por el mero hecho de ser persona, incluidos los niños con síndrome de Down. Digo síndrome de Down, labio leporino, síndrome Turner, todos los síndromes, ¿no?, o discapacidades que se puedan diagnosticar. Luego, la dignidad no se equipara a la calidad de vida. Además, el concepto de calidad de vida tiene dos dimensiones, una objetiva y otra subjetiva. Porque para una persona que no ve, nosotros podemos decir, esta persona no tiene calidad de vida porque sale a la calle, es primavera como hoy, no ve el sol, no ve las flores, no tiene calidad de vida. Y esta persona, ¿qué nos puede decir? Yo tengo calidad de vida porque salgo a la calle y oigo los pajaritos. Es decir, la calidad de vida es muy subjetiva. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decir que una persona no tiene calidad de vida? Incluso una persona que que sea muy dependiente, que esté encamada, le guste su vida. Aparte que uno no decide seguir o no con su vida porque me guste o no, ¿no? Pero además de eso, nosotros ¿quiénes somos para determinar qué vidas merecen la pena ser vividas y cuáles no? También se da esa idea de la handifobia y me encanta este término, ¿no? Esa repugnancia social a la discapacidad. Y claro, la ponencia de la vulnerabilidad estética a mí me ha gustado mucho porque nos viene muy bien. Claro, si estamos tan obsesionados por ser guapos y bellos, pues el niño con síndrome de Down, a mí en alguna ocasión me han dicho, no, pues no habías pensado en operarle de la lengua para que se le vea menos la macroglosia y el ojito, que si el pliegue. Y le digo, pues mira, no, es que mi hija es guapísima tal cual es, además ella se cree, ¿no? La belleza está en el interior, nunca mejor dicho, y el autoconcepto que tiene una persona de sí misma. Luego aquí empezamos a caer en una... Bueno, es peligroso este tema de la belleza. Luego hay que valorar esa diversidad. Y el valor vida no puede estar supeditado al valor libertad de la madre. Claro, es que la madre tiene derecho a decidir si seguir adelante o no con este niño. Bueno, entonces la madre puede decidir si un niño vive o no, ¿no? O sea, realmente aquí estamos cambiando, ¿no?, esa jerarquía de valores. Y además, cuando hablamos de la libertad de la madre, habría que ver hasta qué punto esa madre realmente, se ha hablado también del consentimiento informado, está firmando ese consentimiento informado y ese consentimiento está realmente informado. En ocasiones ese consentimiento no está bien informado, no se le habla
no se le da una información equilibrada, y luego lo veremos más adelante, cómo es una información equilibrada desde el punto de vista de los profesionales sanitarios. Y luego, por supuesto, la idea de que el dolor y el sufrimiento siempre generan infelicidad. Esto es una perspectiva muy actual en ocasiones, ¿no? Cuando realmente uno no busca el dolor por el dolor ni el sufrimiento, pero no es incompatible con la felicidad, todo lo contrario. Además, yo me resisto a equiparar la discapacidad al sufrimiento y a la infelicidad, porque realmente yo creo que las personas más felices son las personas con discapacidad, o por lo menos la vivencia que tenemos los padres de personas con discapacidad es que son las personas más felices, ¿no? Realmente no podemos nosotros juzgar. Otra de las variables que entran en juego a la hora de decidir si continuar o no con el embarazo son los recursos económicos. Muchas madres te dicen, esto me va a suponer mucho coste. El otro día, con la directora de Red Madre, nos decía, es cierto que hoy en día, en el mapa de la maternidad, los datos que han salido a la luz es que se gasta 10 veces más en aborto que en el apoyo a la mujer embarazada. Y que 8 de cada 10 mujeres que acuden a Red Madre, si son acompañadas y apoyadas, siguen adelante con el embarazo. Pero claro, yo le preguntaba, y en el caso de diagnóstico de malformaciones, ¿cuáles son las estadísticas? Y me decía, no tenemos nada publicado, pero el pulso que tenemos, ¿no? La experiencia nuestra nos dice que de los que acuden a buscar ayuda, el 50% siguen adelante con el embarazo. Y yo digo, y muchos se quedan por el camino porque no tienen esa ocasión de llegar a pedir ayuda a las asociaciones. En cuanto a la religión, creencias, no me voy a detener, pero es cierto que el sentido que tengamos de la vida y del sufrimiento también influye en, y las creencias y la religión, en la decisión de seguir o no adelante con un embarazo. Seguimos con esas variables psicosociales. Hemos hablado ya de recursos económicos, presión social, religión, creencia, recursos personales. La resiliencia es la capacidad del afrontamiento que tenemos para sobrellevar algo que nos acontece e incluso salir reforzados. ¿Y qué ocurre con el apego del bebé y con el conocimiento de la discapacidad? Sabemos, hoy en día en psicología sabemos que hay un diálogo materno-filial en el embarazo. No es que hables con tu bebé, que también se puede hablar, pero sí que hay un vínculo afectivo en el que la madre, sobre todo depende la semana en la que esté embarazada, ¿no? Pero cuando uno empieza a notar el movimiento del bebé, por más que le digan que aquello no es un bebé, pues él lo siente, ¿no? Ella lo siente como tal. Bien, y nos vamos a detener, me dicen que 3 minutos, y parece que hablo mucho porque realmente lo que me interesa es hablar de la comunicación del diagnóstico. La tesis que hicimos reflejaba cómo las madres, está publicado en estos 2 artículos de Cuadernos de Bioética, cómo las madres no estaban satisfechas en general con la manera en la que se les había comunicado el diagnóstico. Voy a leer solo algún porque está publicado en el artículo, alguna reflexión, ¿no? Algún relato personal. Dice, cuando los resultados de los marcadores dieron altos, la ginecóloga nos... Está el artículo en abierto. Sí, están en abierto los 2 artículos, por eso. Entonces se puede leer, ¿no? Pero leo la primera experiencia. La ginecóloga nos mandó al departamento para el tema de la amniocentesis y fue horrible. De lo único que nos habló el médico fue de la interrupción voluntaria del embarazo. Hay muchos otros testimonios, una enfermera pues que le dijo, como usted ha traído a este niño al mundo con los adelantos que hay ahora, etcétera. Al final, los padres, por supuesto que hay experiencias positivas, porque hay profesionales sanitarios que la comunicación la dan muy bien, ¿no? Pero yo aquí resalto lo importante que es mejorar. Hablan de la falta de empatía y del apoyo, comunicación fría, tardía y deshumanizada, la insatisfacción, recibir el pésame. Cuando uno nace un niño hay que darle enhorabuena y no se da el pésame, ¿verdad? Solo se da cuando alguien fallece. El hacerse sentir culpables, falta de información sobre la realidad de una persona con síndrome de Down, visión negativa de la discapacidad y presión para interrumpir el embarazo. Y los estudios con profesionales, se ve una gran discrepancia entre los profesionales y los padres. Pues muchos profesionales y estudiantes de medicina dicen que no están cualificados en dar esa comunicación, que no consideran que formarse sobre discapacidad intelectual sea una formación prioritaria, y la consecuencia es que no tienen esa formación en ocasiones más que lo que es la cromosomopatía, que utilizan palabras muy técnicas y que se sienten incómodos en dar una mala noticia. Eso es lógico, a nadie nos gusta dar una mala noticia. Pero este es el estudio que hemos realizado en la Fundación Lesgen, y simplemente, pues por resumir, el apoyo médico prenatal ofrecido, la experiencia de 714 profesionales sanitarios en ocasiones, yo creo que deberían ofrecer un apoyo prenatal de continuar con el embarazo en el 100% de los casos, ¿verdad?
tenemos que seguir equilibrando esa balanza y por ello decimos, si la comunicación no es todo lo adecuada que debe ser, ¿por qué? ¿Existen protocolos? No, y aquí no nos vamos a leer, pero yo pongo las imágenes de todos los estudios que hay sobre cómo dar diagnóstico prenatal, postnatal, recomendaciones que acaba de publicarse en el 2021 y protocolos, innumerables protocolos de las asociaciones, de investigaciones, etcétera, etcétera. Entonces, si existen esos protocolos y unas pautas básicas de cómo dar la noticia en la que no nos vamos a detener, ¿por qué no se está haciendo las cosas bien? ¿Por qué no se está enseñando a las madres cuando están embarazadas la ecografía? ¿Por qué no se da la noticia y se da una información equilibrada? Y aquí, si me permiten un minutito, esta diapositiva me parece muy importante, ¿no? Realmente la información que hay que transmitir tiene que ser equilibrada y objetiva. Yo siempre pongo el ejemplo del comprimido farmacéutico. Si yo me leo un prospecto de una medicación y leo todos los efectos secundarios, ¿verdad que no lo tomo? No. Si a mí me dicen todas las posibles patologías cuando estoy embarazada de un niño con síndrome, aunque puede llegar a tener, que por supuesto no las tiene todas, y aunque las tuviese tampoco es motivo, ¿no? Pero realmente estoy recibiendo un encarnizamiento informativo. No se puede transmitir más que lo que los padres en ese momento pueden soportar. Por eso se habla de la verdad soportable. Y muchos médicos, cuando hablamos de esto, me dicen, claro, pero es que se hace por la medicina defensiva. Hay casos de reclamación judicial, porque si no has visto como médico el embarazo o no has detectado esa cromosomopatía de forma prenatal, cuando nace el niño con estas características, en ocasiones son denunciados. Entonces, los médicos también están desprotegidos. De manera que tenemos que transmitir, aquí que hay muchos estudiantes de medicina, una visión equilibrada de la realidad de las personas con discapacidad, que no todo es cromosomopatía, esa visión médica en la que nos quedamos con la enfermedad, sino que hay que tener una visión global de las personas con síndrome de Down. Hay que tener actitud hacia la discapacidad y también aptitud. Nos tenemos que formar los profesionales sanitarios en acompañar en los diagnósticos, en saber qué es una discapacidad intelectual y saber cómo transmitir las malas noticias. Esto no se puede aprender por ensayo y error porque exige una adecuada formación. Y seguimos equilibrando la balanza. Hay innumerables estudios sobre la calidad de vida de las familias, el impacto positivo, la ventaja del síndrome de Down, la capacidad de resiliencia. Es decir, hay experiencias positivas de crianza, no por ausencia de determinados problemas, como quien cría un hijo siempre tiene determinados problemas, pero a pesar de ello hay felicidad y hay satisfacción con esta realidad. Los propios hermanos de personas con síndrome de Down, los padres y madres y las personas con síndrome de Down se sienten felices, el 99% de las personas con síndrome de Down, las familias, los hermanos. Entonces hay que equilibrar la balanza y hay que ver la parte, los puntos fuertes del iceberg, que lo que se ve no es más que la corteza, lo más importante es lo invisible, ¿no? Valorar lo diferente es lo que hace una sociedad más justa y humana. Y por último, la frase de Lejeune, que dice, si por medio de la técnica pudiera observar los cromosomas de ese niño y viese alguna anomalía, que tiene trisomía 21, por ejemplo, yo diría que eso es una enfermedad. Pero al observar los otros 46 cromosomas normales, vería la humanidad de ese niño. Luego, la conclusión es que hay que equilibrar la balanza, hay que ver a las personas con discapacidad, no solo con síndrome de Down, en su conjunto, y en una sociedad en la que prima la belleza, lo bello, lo perfecto, el niño sano, estos niños no tienen cabida y de hecho el 95% de los niños diagnosticados con síndrome de Down son eliminados, aunque no nos lo creamos. Lo que pasa es que los pocos que hay se ven más. Y esto es todo. Muchísimas gracias por su atención. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, Teresa, por tu valiosa exposición y profesional exposición. Y nos vamos a ir ya a la última ponencia y vamos a conectar directamente con Bilbao, donde tenemos allí al doctor Batiz. Yo no sé si pueden poner la imagen ahora los técnicos de sonido, imagen o como... Un momento que estamos conectando.
muchas gracias. No, ya no va a hablar directamente. Muy bien. Don Jacinto, ¿nos oye? ¿Nos oye bien? Sí, sí, yo os oigo, bueno, un poquitín de lejos, pero os oigo. Vale, pues nada, voy a presentarle brevemente. Bueno, entonces, lo primero que quiero decir del último ponente, don Jacinto Batiz, es que es uno de los expertos en España sobre cuidados paliativos. Vale, esto me gustaría resaltarlo, es decir, que lleva muchísimos años dedicándose a la atención de enfermos al final de la vida. Y esto es lo que, por así decirlo, su mayor experiencia y lo que más le avala para hablar de este tema, lo que más le avala es las horas que ha pasado a pie de cama atendiendo pues, a cientos de enfermos, acompañándoles al final de la vida sin que sufran. Entonces, él nos va a hablar de la vulnerabilidad al final de la vida. Él es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad del País Vasco, máster en Cuidados Paliativos, experto en Ética y Deontología Médica. Es el director del Instituto para Cuidar Mejor del Hospital San Juan de Dios de Santurce. Y también ha sido profesor invitado en posgrados de Cuidados Paliativos y de Bioética al final de la vida en numerosas universidades. Sinceramente, yo creo que nos va a poder contar en el tiempo que tiene, desde donde está, desde Bilbao. Le agradecemos mucho que se haya podido conectar. Pues nos va a contar un poco, no solamente su experiencia, sino desde el punto de vista profesional, la atención y el respeto y el cuidado que se merecen pues estos enfermos también muy vulnerables que se encuentran al final de la vida. En nombre de todos le agradezco mucho su participación, don Jacinto, y le paso la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias en primer lugar por haberme invitado a participar en estas jornadas que están siendo muy interesantes y también pedir perdón por no poder estar presencialmente con todos vosotros. Me hubiese gustado, pero de alguna manera pues todavía estoy afectado un poco por las secuelas de la COVID-19 y no me impide, me impide el viajar. Bien, si alguna persona es vulnerable, es esa persona que se encuentra en el final de la vida, esa persona que se encuentra dependiente de la ayuda de los demás. Y por eso creo que es fundamental, antes se ha dicho a primera hora de esta tarde, que ante la vulnerabilidad no podemos abandonar. Claro que no. Los médicos vamos a acompañar la vulnerabilidad mientras llega la muerte. Vamos a intentar estar junto al enfermo, porque, mirad, la vulnerabilidad mientras llega la muerte hace sufrir al enfermo. Y si eso hace sufrir, tendremos que tratar de resolver ese sufrimiento. Hay varios tipos de vulnerabilidad en el enfermo al final de la vida, porque no olvidemos que el enfermo es una persona que hay que valorarla desde el punto de vista integral. Tiene los aspectos físicos o biológicos, tiene aspectos o una dimensión emocional o psicológica, tiene una dimensión social o familiar y tiene también una dimensión espiritual o trascendental. Pues también observamos esas distintas vulnerabilidades. Y empezaría por hablar de la vulnerabilidad física. Vulnerabilidad física por esos efectos no deseados de muchos tratamientos. Pacientes que padecen cáncer y que se encuentran vulnerables porque están sufriendo las secuelas de esos tratamientos, como es la caída del cabello, como es el cansancio, como es la debilidad, etcétera, ¿no? Por lo tanto, esta vulnerabilidad la tenemos que acompañar. Tenemos que acompañar también esa vulnerabilidad física porque padece síntomas que no están bien controlados a veces. Y estos síntomas le hacen ser más frágil y más vulnerable. Y cómo no, cuando uno se encuentra con una enfermedad incurable y que se encuentran caminando hacia la muerte, esa sensación de dependencia también les hace todavía aún más vulnerables. Y por último, desde el punto de vista de la vulnerabilidad física, decir también que muchas enfermedades producen un cambio desde el aspecto físico.
y esto hace que también sean más frágiles y más vulnerables. Ese cambio físico que produce pues un cáncer en la cara, un cáncer visible, o un cáncer de garganta que no le permite hablar. Es decir, esos cambios de aspecto físico le provocan una vulnerabilidad física impresionante que le hace sufrir y que tenemos que acompañar. Una vulnerabilidad emocional que está provocada por esa pérdida del rol social. Cuando una persona tiene un rol social importante y sufre una enfermedad que le incapacita para poderlo desarrollar, esto le hace también ser vulnerable por esa pérdida del rol social. Una vulnerabilidad, diríamos, emocional también porque no se siente querido por los demás. En ocasiones, al final de la vida, el paciente percibe quién le quiere y quién no le quiere. Y muchas veces hay muchos enfermos, y somos testigos de ello, que padecen una sensación de no ser queridos por sus familias. También esta vulnerabilidad emocional les hace sufrir porque tienen pensamientos negativos de culpabilidad, tienen miedo al futuro. ¿Qué va a pasar con esta enfermedad? ¿Me van a aliviar? ¿Me van a aliviar el sufrimiento? ¿Me voy a morir tranquilo, en paz? ¿O todo ha sido por culpa mía? He fumado y no tenía que haber fumado, tenía que haber ido al médico antes, etcétera. Esto le hace vulnerable también. Esa vulnerabilidad social que le hace sufrir por situaciones psicosociales inadecuadas, como es la falta de intimidad. Tenemos que recordar, y no hace falta estar en fase terminal para estar ingresado en un hospital y ver cómo lo que nos ponen es un camisón que al final se nos ve todo el culete, y tenemos que estar también con precaución de que no nos abran la puerta cuando estamos haciendo nuestras necesidades en la cama, con una batea, etc. Por lo tanto, esta falta de intimidad o la falta de compañía o esa soledad indeseada que también provoca a veces porque nos dejan aparcados ahí, porque la soledad, sabéis muy bien todos los que estáis ahí, que hay dos tipos de soledad. La soledad voluntaria, que queremos estar a solas para pensar y encontrarnos a nosotros mismos, pero lo malo es cuando tenemos una soledad obligada, cuando nos obligan, cuando no queremos estar solos, pero nos dejan solos. Y esa separación de la familia que también nos hace muy vulnerables. Por supuesto, una vulnerabilidad emocional, porque aún cuando uno se está muriendo, piensa que está dejando asuntos sin resolver. Y esto le hace sufrir. Y sobre todo, insisto mucho, porque no desea morirse solo. Y esto le genera mucha vulnerabilidad y mucho sufrimiento. Y por último, la vulnerabilidad espiritual, que también existe. Yo les recuerdo a los, o les digo a los estudiantes de medicina que están en la sala, que piensen que la atención a sus necesidades espirituales en los enfermos al final de la vida son las más solicitadas, porque todo lo demás, la ciencia ya ha visto que no le resuelve su enfermedad, pero hay situaciones de necesidad espiritual que le obliga a solicitar una ayuda. ¿Y una ayuda por qué? Pues porque no sabe qué va a pasar después de que se muera. Los creyentes tenemos la suerte de saber que aunque nos muramos hay más cosas y para eso nos preparamos. Pero después hay que tener en cuenta que durante la situación de enfrentarse a la muerte, muchos de los pacientes reflexionan sobre algo que es ¿qué sentido ha tenido mi vida? Y a esas respuestas o a esas preguntas tenemos que saber dar respuestas o ayudar a buscar la respuesta en el propio paciente. Para esto también nos tenemos que formar los profesionales. Hemos visto, como digo, esos 4 tipos de vulnerabilidad, pero sin ir más lejos, en estos 2 últimos años hemos tenido una pandemia que nos ha situado cerca de la muerte y lejos de las familias. Por lo tanto, esto nos ha hecho también muy vulnerables. Pero es que además de los temas sanitarios de esta pandemia, han convivido otros asuntos que también han generado un inmenso sufrimiento.
la soledad de los enfermos. Veréis que cito muchas veces la soledad, pero os aseguro que es el síntoma más difícil de resolver al final de la vida. Tiene una medicina para resolverla, que es la compañía. Una medicina que no cuesta, que no produce efectos secundarios, no produce alergias, que no hay que comprarla con receta, pero al final la tenemos que dar. Otra situación que ha convivido con esta pandemia ha sido la proximidad para algunos, pero la llegada de la muerte para muchos. Y sobre todo la impotencia de las familias. Y si ya concretamos más, pensemos en esos enfermos todavía más vulnerables, como son los enfermos de Alzheimer o con demencias, que además de tener la enfermedad de Alzheimer, les ha tocado vivir también o sufrir la COVID-19. Ante esta situación, como consecuencia de esto, el contacto social con las personas mayores y frágiles, como quienes padecen Alzheimer u otro tipo de demencia, se ha restringido específicamente. Hay que recordar que se cerraron centros para mayores y centros de día, se han restringido las visitas, se restringieron las visitas de las familias a las personas ingresadas en residencias, pero es que además los expertos internacionales nos avisaron de la vulnerabilidad de las personas con demencia ante el coronavirus, debido a que el acceso limitado a información verídica y la dificultad para comprender y recordar las medidas de seguridad aumentaban el riesgo de estas personas de contraer el virus. Si esto nos ocurría a las personas que no tenían demencia, imaginémonos lo que les ocurrió a las personas que tenían dificultades cognitivas. Los expertos, como digo, nos avisaron que además la soledad y el aislamiento social, tanto domiciliario como en las residencias, podían incrementar su estrés y sus problemas de conducta. Y esto lo vivimos y lo tuvimos que atender cuando teníamos que ver a estos enfermos. Pues bien, quienes durante esta pandemia estaban padeciendo la enfermedad de Alzheimer, tal vez no se dieron cuenta de lo que estaba pasando por su propia característica de la enfermedad, pero sí les estaba afectando con mayor aislamiento y con mayor soledad y distanciados de sus familias. Y esto sí era objetivo y lo estábamos viendo. Ahora bien, los que sí se han dado cuenta y se sigue dando cuenta y también sufrieron han sido sus familias y sus cuidadores, porque la situación generada por este virus ha supuesto grandes cambios en el día a día, afectando de manera directa a las personas que padecen esta enfermedad y a sus cuidadores. Y no poder salir de casa, no ver a las personas que habitualmente acostumbraban a cuidarlos, interiorizar hábitos repetitivos como el lavado de las manos frecuentemente, la necesidad de observar rigurosamente las medidas de prevención e higiene, supusieron un trabajo mayor para sus cuidadores, que han tenido que hacer un gran esfuerzo para explicar la nueva situación de un modo adaptado a su capacidad cognitiva de estas personas. Pero reflexionemos, si cuidar a una persona con Alzheimer es difícil en situaciones sanitarias de normalidad, en esta situación excepcional como fue y como ha sido y como sigue siendo la enfermedad del COVID que estamos viviendo aún, pues se hace más difícil, sobre todo para los cuidadores. Pero es que además de padecer Alzheimer, si se padecen los efectos del coronavirus, se hace casi imposible de sobrellevar esta situación para sus familias, que suelen ser sus cuidadores. Bien, con esto he querido tratar de poner en la mesa la vulnerabilidad de un grupo de personas que a veces no nos damos cuenta porque ellos no protestan, no nos dicen que esto está mal y que esto está bien. A todo lo más, sus gestos de las caras nos pueden decir si están sufriendo o no. Pero como no nos chillan ni nos reclaman, pues a veces no somos tan conscientes de ello.
También decir que al final de la vida, ya lo he dicho antes, pero vuelvo a repetir, el sufrimiento del enfermo también tiene que ver con aspectos espirituales y con su propia incapacidad para resolver los interrogantes más profundos de la vida. Y es cuando son conscientes estas personas de su vulnerabilidad. Y ahí les tenemos que acompañar, les tenemos que ayudar. Tenemos que averiguar, por supuesto, qué es lo que necesita el enfermo que sufre esta situación. Pues mirad, necesita nuestro acompañamiento, que ese acompañamiento sea personal, que sea individualizado, que nos preocupemos más por la persona que por su enfermedad. Esto es fundamental. Necesita que le escuchemos para conocer sus deseos. Si no le escuchamos, difícilmente vamos a saber lo que él desea. Necesita también que le toquemos para que perciba nuestro acercamiento humano. Y en ocasiones esto parece que nos lo están tratando de eliminar. Antes, si queríamos saber el pulso, cómo era el pulso de un paciente, en mi época nos enseñaron a tomar el pulso en la muñeca y sabíamos si el pulso era fuerte, si era débil, y también sabíamos la frecuencia del pulso. Tomábamos las pulsaciones en un cuarto de minuto, multiplicábamos por 4 y sabíamos qué frecuencia había por minuto. Hoy en día ponemos un aparatito, y con ese aparatito que se lo ponemos en el dedo, sin tocarle al paciente prácticamente, sabemos con exactitud el número de latidos por minuto, pero no somos capaces de saber si el pulso es débil, si es irregular, etc. Por lo tanto, aprendamos a tocar. El enfermo necesita ese acercamiento humano. Necesita que no le prolonguemos su sufrimiento, empeñándonos en emplear técnicas diagnósticas o terapéuticas que ya son poco útiles en esa situación de terminalidad para poder remediar su enfermedad y que con frecuencia aumentan su sufrimiento, porque a veces los tratamientos que son inútiles le provocan más sufrimiento que la propia enfermedad. Y tenemos que ser, los profesionales tenemos que ser lo suficientemente hábiles para saber cuándo no tenemos que hacer algo que no es útil. Necesita también al enfermo que le ayudemos y que cuando sea necesario, porque en los pocos días u horas que preceden a su muerte está presa de sufrimientos intolerables y que no responden ya a intervenciones paliativas, incluidas aquellas que sean las más enérgicas, con las que nosotros intentamos aliviarles, que recurramos a la sedación paliativa. Esa sedación paliativa, que es una herramienta terapéutica muy buena cuando se hace con una indicación clínica y ética adecuadas y con el consentimiento también adecuado del paciente. Si se hace de esta manera es una buena práctica médica y que consiste en disminuir la consciencia del enfermo. ¿Para qué? Para que perciba, o mejor dicho, no perciba el sufrimiento que la enfermedad le está provocando. La sedación no va a prolongar su vida, ni la va a cortar. Lo que va a hacer va a ser aliviar el sufrimiento mientras llega la muerte. Pero ¿cómo podemos aliviar el sufrimiento de la persona? Cuando alguien sufre, lo que más desea es que los seres queridos estén junto a él, no sentirse solo y que los profesionales no le abandonemos, que les escuchemos y que estemos disponibles cuando más nos necesiten para poder aliviar sus síntomas molestos ante el extremo que sea necesario. Cuando digo hasta el extremo que sea necesario, es que si tenemos que dar más dosis de medicación para aliviar su dolor o su disnea y con esa dosis mayor se adelantara no intencionadamente la muerte, no sería una práctica eutanásica. Eso sería un doble efecto, como ya nos dijo Pío XII hace muchos años. También les podemos aliviar el sufrimiento haciéndoles sentir que están acompañados y atendidos, porque ya he dicho que la soledad les hace sufrir mucho. No nos tenemos que olvidar de la familia, que sufre igualmente ante el sufrimiento del ser querido, especialmente si la familia se siente impotente ante su dolor y no sabe cómo resolverle ni cómo ayudarle.
Por eso también tenemos que ayudar. Pero a veces, para el profesional sanitario, el contacto con algo tan aparentemente temible y de difícil manejo como es el sufrimiento ajeno, es un factor de riesgo que puede conducir a conductas de evitación y de escape. Y a veces no saber afrontar un sufrimiento el paciente o de la familia, a los médicos nos hace huir por el foro, y hacemos eso, mutis por el foro, como se suele decir habitualmente, porque no sabemos qué ofrecer a esa persona que está sufriendo. Por eso, los profesionales que nos dedicamos a los cuidados paliativos tenemos como misión acompañar en la experiencia del sufrimiento a otras personas. Y aprovechando que aquí hay en la sala estáis varios alumnos de medicina, deciros, futuros colegas, que nuestra sociedad necesita profesionales que sean capaces de prevenir el enfermar. Si esto no es posible, que sea posible curar la enfermedad. Y si no es posible ni lo uno ni lo otro, que seamos capaces de paliar el sufrimiento total, aliviándolo hasta que llegue la muerte a su debido tiempo. He dicho paliar el sufrimiento total, porque el sufrimiento es cuatridimensional también. Físico, biológico, psicológico, emocional, social y espiritual. ¿Cómo lo hacemos? Pues no abandonando al enfermo. Y en ocasiones podemos abandonar al enfermo diciendo que no hay nada que hacer. En muchas ocasiones habremos escuchado esta fatídica frase: ya no hay nada que hacer, lléveselo a su casa, hemos abierto y no se puede hacer nada más. Esto, claro, a la familia le hace sufrir, pero si lo llegara a escuchar al enfermo, no nos lo podemos imaginar lo que haría sufrir. Podemos abandonar al enfermo por falta de formación, porque no sabemos cómo aportar más cosas, porque no estamos habituados. En esa comunicación que se ha dicho antes, tenemos que aprender a comunicarnos con el enfermo para dar bien las malas noticias. Por ser excesivamente autonomistas, porque a veces argumentamos la ley autonomista para abandonar al enfermo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que muchas veces con cumplir la ley parece que ya hemos hecho todo. Y cuando le hemos informado al paciente lo que le está ocurriendo y las alternativas que hay para resolverlo, el paciente nos pregunta: doctor, ¿y usted qué haría en este caso? A veces escuchamos a compañeros que les dicen: mire, ese es un problema suyo, yo ya he cumplido con lo que me dice la ley, he informado lo que usted tiene, ya le he dicho qué alternativas hay. Usted es el que tiene que resolver. Esto es una mala práctica médica, esto es emplear mal la autonomía, esto es obstinarse de forma autonomista. Tenemos que aprender a practicar la autonomía compartida de Tauber, ¿no? Que es, bueno, pues yo haría, si tuviera lo que usted tiene, haría esto. Esto no es paternalismo, esto es ayudarle al enfermo. Y podemos abandonar, por último, por tratamientos insuficientes, lo que se llama abandono terapéutico. Bueno, le voy a dar menos dosis por si acaso, no sea que si le doy mucha hay un problema y yo no quiero meterme en líos. Esto es abandonar. Tenemos que ser capaces, así que futuros colegas, aprender bien los tratamientos, porque la medicina es arte, es ciencia y tenemos que aprenderlo bien. Procurando un adecuado control y enérgico de los síntomas, aunque, como he dicho antes, con los tratamientos para dicho control se pudiera adelantar la muerte. Porque a veces tenemos una actitud que no suele ser buena, y nos lo recuerda Perich, que es un humorista, y tenía un chiste que decía que existen dos tipos de dolor: el propio, que es el dolor insoportable, y el ajeno, que es el dolor exagerado. En ocasiones tratamos el dolor pensando que el del paciente es exagerado. Pensemos, cuando tengamos que tratar el dolor, en nuestro propio dolor. De esa manera lo haremos bien. Y seguramente, si todas las actitudes médicas pensáramos siempre cómo quisiéramos que nos trataran a nosotros, lo hiciéramos así con los enfermos, seguramente lo haríamos muy bien. Como he dicho también antes, hay que evitar aquellos tratamientos que serían inútiles en esa situación clínica y que les harían sufrir más que la propia enfermedad. Y si aún no hubiéramos conseguido aliviar su sufrimiento, recurriríamos a la sedación paliativa, respetando los valores del enfermo
Y todo esto es lo que podemos hacer para aliviar su sufrimiento. Pero tenemos que responder a sus preguntas para que pueda tomar decisiones. Si no respondemos a sus preguntas, si no conoce lo que le ocurre, no podrá tomar una decisión adecuada. Y es que tiene derecho a saber lo que le ocurre. Pero también Teris nos dice en un chiste: doctor, dígame la verdad, pero bajito para que no me asuste. El paciente quiere que le digamos la verdad, pero bajito. Quiere que nosotros tengamos también habilidades en comunicación, futuros colegas, aprender habilidades en comunicación, que os va a ser una herramienta muy útil para hacer bien una práctica médica. Hay que saber dar bien las malas noticias. Hay que transmitir y comunicar la mala noticia con veracidad y con delicadeza. Esto es fundamental. Y os recuerdo una cosa: para decir la verdad no hay que decir toda la verdad, pero que lo que se diga sea verdad. Bien, y para finalizar, si nos planteáramos cómo nos gustaría que nos cuiden en esta situación de vulnerabilidad, o si en alguna vez en un futuro nos encontramos en situación de fragilidad y vulnerabilidad, y si nos dijeran qué cosas quiere que tengamos en cuenta respecto a su cuidado, yo respondería lo siguiente, y es lo que quiero compartir con vosotros. Pues hombre, que me traten como un ser humano hasta el momento de mi muerte, y que no solo me contemplen como una estructura biológica, sino que además tengan en cuenta mi dimensión emocional, social y espiritual. Que me permitan expresar mis propios sentimientos y emociones sobre mi forma de enfocar la muerte. Por supuesto, que me permitan participar en las decisiones que incumben a mis cuidados. Soy yo el que estoy enfermo y el que me estoy muriendo. No le hagan participar a mis seres queridos, que bastante tienen con lo que están sufriendo, y obvien decírmelo a mí, que yo soy el protagonista de esta película. Que no me dejen morir en soledad, abandonado por mis seres queridos y por profesionales. Que mis preguntas sean respondidas con sinceridad, que no me engañen. Que respeten mi individualidad y no me juzguen por mis decisiones, aunque sean contrarias a quienes me atienden. Y por supuesto, que quienes me cuiden sean personas solícitas, sensibles y entendidas, intentando comprender mis necesidades y que además sean capaces de obtener satisfacción del hecho de ayudarme a afrontar la muerte. Desde luego, que quien me cuide al final de la vida lo haga como le gustaría que le cuidaran a él, cuando llegue su momento. Y por supuesto, que no precipiten deliberadamente mi muerte, pero que tampoco prolonguen innecesariamente mi agonía, sino que me ayuden a no sufrir mientras llegue mi muerte. Pues bien, finalizo diciendo simplemente que acompañar la vulnerabilidad mientras llega la muerte lo debemos de hacer desde la compasión y desde la prudencia ética para aliviar el sufrimiento de esa persona vulnerable. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Bátiz. Le hemos oído con nitidez y le hemos oído con claridad, y le agradecemos sus reflexiones y sus recomendaciones profesionales y también éticas para atender a los enfermos graves al final de la vida. Bueno, yo no sé si nos quedan algunos minutos para poder hacer algunas preguntas. No oigo nada, no oigo nada. Me dicen que no oye. La mesa tiene desconectado el micrófono, creo. Pero, bien, Alfredo, si quieres subir por si acaso, y así estamos todos los ponentes. Vale. Ahora sí. Jacinto, ¿me oyes? Ahora sí, antes. Vale. No. Bueno, yo no sé si hay un micro por si alguien quiere hacer. Algunos de vosotros queréis hacer algunas preguntas a cualquiera de los ponentes que hemos intervenido. A ver si alguien se atreve a romper el hielo y...
Parece que habéis quedado tan impactados de las intervenciones que os hemos dejado mudos. Pero parece que está todo tan claro. No sé si alguno quiere preguntar algo. Sabéis que el que pregunte le vamos a subir un 1,5 puntos en la nota final de... Bueno, pues no tiene pinta de que nadie quiera preguntar algo. Seguro que alguno tendrá alguna duda, pero pues yo creo que entonces damos por concluida la jornada de esta tarde. De todas formas, tenéis, a través de los organizadores, tenéis nuestros correos electrónicos por si alguien tiene interés y quiere preguntar algo. Y nada, de nuevo reiteraros el agradecimiento por haber venido, por haber asistido. Espero que hayáis aprendido algunas cosas. Y nada, desearos que tengáis una buena tarde y nada, un aplauso fuerte, ¿no? Para... Muy bien, pues se levanta la sesión.